En primer lugar, para que nadie se ofenda con lo de mentalidad de pueblo, ya poca romantización se puede hacer acerca de lo que es el concepto de pueblo, porque antes conllevaba, implicaba que se podía romantizar, porque el pueblo era, digamos, como un entente, pues eso precisamente, ¿no? Romántico, como un entente de ir contra el sistema, de ir en cierto momento contra el Estado opresor. Todo eso se llamaba pueblo. La lucha por los derechos, la lucha por los oficios, la lucha por los derechos de la mujer, los derechos de los ciudadanos, todo eso era el pueblo, todas esas leyes que intentaron promulgar durante cierto tiempo, pero que las grandes ciudades y los grandes estados y las grandes televisiones han convertido ya en regionalismo. Entonces ya cada vez que se acercan al pueblo, se acercan para hablar de ermitas, vírgenes, costumbres de lo más rancio y sin sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya poca romantización se puede ya establecer con lo de pueblo, de manera que cuando una ciudad ya tiene mentalidad de pueblo, al día de hoy ya implica una connotación peyorativa, porque es una bajada de la mentalidad que tendría que ser la mentalidad propia de las ciudades, que tendría que tener o tendría que ser una sociedad dinámica, una sociedad de cambio inminente y de vaivén y de aceleramiento intelectual, pues ya decrece cuando llega a ser una mentalidad de pueblo en lo que es regionalismo y superstición. Eso es lo que queremos reseñar de inicio. Y ahora, pues quisiera hablarles acerca de la movilidad social que brilla por su ausencia en estas ciudades como la mía, Linares, con mentalidad de pueblo, con todos mis respetos a sus conciudadanos y a todos los linarenses que puedan llegar a vernos. Un abrazo enorme. Somos gente que estamos intentando abrirnos paso en muchos sentidos y son gente que tampoco somos de lo peor, pero ni de lo mejor tampoco, ¿verdad? Y aquí precisamente también el trabajo y lo laboral brilla por su ausencia porque desde que cerraron las fábricas, pues le ha costado a Linares ir levantando cabeza, pero bueno, con el aporte de las mujeres, de las nuevas alcaldías comandadas por mujeres, bueno, ya se quiere dar otro brío a la ciudad. El caso es que el otro día voy al cine, que creía yo que no iba a volver al cine, pero volví con mi esposa para ver la película de Michael Jackson. Y fui al cine y me encontré que las cuatro chicas que están ahí, y además en la misma posición, dos vendiendo los tickets y las otras dos en los puestos de palomitas. Bueno, pues esas cuatro señoritas están ahí desde hace más de 20 años. Desde inicios del siglo XXI, a mí me han visto ir con mi esposa ya, porque ya llevamos mi esposa y yo 11 años y medio juntos, que en ocasiones hemos ido al cine, aunque no demasiado, porque ya con las series que ponen en Amazon, Netflix y todo eso ya es otra cosa. Pero ahora vamos menos, pero que seguimos yendo, ¿no? Y a mí me conocían desde solterón, que iba solo al cine, porque me gustaba esa bohemia. Y me veían allí solo estas muchachas que tienen mi edad, sobre 48, 49 años, yo tengo 47, serán 2 o 3 años mayores que yo si acaso, y están ahí desde hace 20 años. No sé qué relación habrán tenido con los propietarios del cine, porque el regente del cine murió hace ya tiempo, ahora estará su hijo, no lo sé, no sé con quién hay que tramitar. El caso es que la movilidad social brilla por su ausencia en esta ciudad y te encuentras situaciones en que está el mismo trabajador en la misma taquilla o en la misma taquilla de cine,
en lo que estamos hablando, en el caso que estamos hablando, en la taquilla de cine para sacar las entradas o en el puesto de palomitas. Entonces, las expectativas de vida de esas muchachas, pues ha sido trabajar en el cine y ahí se han quedado. O sea, no han tenido... Por eso digo que es anacrónico, ¿no? Porque no han tenido expectativas nunca ni de ascender ni de descender, pero descender ya, ¿qué sería? Quedarte a limpiar los baños, que a lo mejor hasta lo hacen. En fin, y me parece que no corre paralelo con la suma de edad, porque con 20 años no puedes tener el mismo trabajo o no deberías tener el mismo trabajo que con 45. Pienso yo, ¿no? Y más cuando sea una ciudad con mentalidad de ciudad. Ahora, si es mentalidad estática de pueblo, entonces, y regionalista y supersticiosa y todo lo que conlleva, pues entonces ya se explica mejor. Pero claro, esto de que, mira, me encontré las 4 chicas mismas que hay desde inicios del siglo XXI y se lo digo a mi amigo que trabaja en el parking y se lo digo a mi amigo, pero claro, luego pienso que es que mi amigo lleva otros 20 años en el parking, que gracias por él, o sea, doy las gracias por él porque se ha podido hacer de su economía, le va muy bien con su esposa, es muy amigo mío y le deseo lo mejor, pero que igualmente ha estado trabajando en el parking 20 años y ahí sigue. Y aquí se diría, y que no falte. Bueno, pues, y que no falte. Pero yo lo veo anacrónico, porque la movilidad social pues tiene que ser máxima en este siglo XXI, porque es que hay más oportunidades de estudiar que nunca, de sacarte los estudios que quieras, aunque sea a través de la red. Tienes para meterte en la escuela de adultos, tienes para hacer un montón de cosas, tienes no sé, para ponerte en la cocina, para hacer trabajos manuales, no sé, hay tantas cosas. Por eso pienso yo que estar 20 años haciendo la misma cosa, o por ejemplo la persona que está también 20, 25 años dándole la vuelta a una hamburguesa en un asador. Entonces... no es lógico, es anacrónico cuando estamos hablando de ciudades, porque en las ciudades debería haber constantemente un flujo. Entonces, y la otra es que, claro, como aquí en esta ciudad, in the city, resulta que nos detestamos. Ahora, ¿por qué nos detestamos el doble? Porque ves a la misma gente en los mismos sitios. Y eso causa detestabilidad. Nos detestamos. Ayer veía a un muchacho que hacía yo como 28 años que no veía, por ahí, 28, 30 años, 25, 30 años, que no veía. Conozco a su hermano, me llevo bien con su hermano, pero él también se crió conmigo, pero éramos más diferentes. Y él es un poco más chico que yo, pero ya estaba súper canoso, con sus patas de pollo, con pantalones cortos y con la bici, caminando con la mamá, que vive aquí por el barrio todavía, por aquí, por el barrio para abajo todavía, y iba con ella, y él con sus patas de pollo, típico que se quiere hacer el deportista ahora a la vejez, cuando seguramente le haya pasado que esnifara sustancia en su juventud. Que yo se lo comenté a su hermano que trabaja en un supermercado, se lo comenté hace como 2 o 3 meses. Digo, ¿tu hermano dio problemas? Dice, ¿por qué? Digo, hombre, por la que se lió aquí, de que todo el mundo estaba con Blanca, esnifando Blanca, y dice, no, mi hermano más bien que se dio a la bebida. Digo, bueno, pero para mí que da el perfil. No se lo dije así, pero es que ese muchacho da el perfil del típico que consume sustancias. De hecho, una vez salimos juntos y se me abalanzó, él es un enano, y de cabeza tiene un dado por cabeza. Y se me abalanzó sobre la cintura y me tiró contra la pared, porque le dio ese volunto. No sé a cuento de qué, si por el alcohol o por lo que se había metido, yo no sé. El caso que da el perfil, ¿verdad? Y ahora son esa generación que se quiere hacer el deportista.
En todo caso, que nos detestamos. Y el soplo de aire fresco de esta sociedad enquistada, porque es enquistada desde los puestos de trabajo. El soplo de aire fresco que ha venido in the city son las mujeres latinas, los latinos, las mujeres latinas sobre todo. ¿Por qué? Porque las mujeres latinas, que se les quiere denigrar mucho y entre ellas mismas se tiran mucho, como cuidadoras de ancianos, pero esas personas cuidando ancianos escuchan las historias de los ancianos. Y es lo único que rompe con la estática infernal de esta ciudad. Porque si no sería ya una ciudad, seguiría siendo una ciudad de mala muerte. Gracias a que están viniendo latinas, cuidan a los viejos y los ancianos les pueden contar sus historias. Esto les reporta calidad de vida. ¿Por qué pueden contar sus historias si las cuentan a las latinas? Porque no tienen a nadie más que les escuche. ¿Por qué? Porque a nadie ya le importa la vida de nadie. ¿Por qué? Porque ya nos tenemos enfilados. Este es el del cine, el otro es el que hacía esto, y el otro es el que le pasó esto, y el otro es el que trabaja aquí, y el otro es el que trabaja allá. Y entonces ya nos tenemos totalmente etiquetados. Y claro, ¿y a quién ya le vas a contar una historia? No, si este es el hijo de tal, ya está, ya con eso nada más ya te tienen sentenciado. O este es gitano, o este es negro, o este es magrebí, y ya con eso ya te intentan sentenciar. Entonces, los únicos que van a escuchar tus historias, porque tus historias no le van a importar ni a los tuyos siquiera, que han elegido precisamente el ser diferente a ti, o tú más bien el ser diferente a ellos, y ya tienen que descartarte de per se en todas las situaciones, tienen que desmentirte una y otra vez, porque ellos han elegido no ser como tú. Entonces es tontería que bregues con ellos ya y que coincidas con ellos. Entonces, que esas historias no les importa ya a nadie. Las historias de cada uno de nosotros, los nativos de aquí, no les importa a nadie. Ahora, tú puedes contarle tus historias y mejorar en salud y en todo, por eso los ancianos hasta mejoran cuando tienen unos oídos que les escuchen. En este caso, las latinas que, como digo, están revigorizando la ciudad. Está dándole un nuevo brillo a la ciudad y esto es agradecible. Luego llegan los de Vox o los conservadores de extrema derecha y quieren largar a estas mujeres latinas y quieren complicarles la vida. Cuando precisamente la ráfaga de aire fresco que estamos viviendo en ciudades como esta viene del impulso de estas bellísimas mujeres que se ocupan de cuidar a los demás y escucharnos, ¿verdad? Entonces, pues se da la situación de que en todo esto de la movilidad social que brilla por su ausencia también, pues hay oficios que son detestables. Y yo creía que uno de mis sobrinos estaba todavía trabajando en las ferias. Y así se lo expresé a mi padre, porque hace poco que en la televisión se vio que hubo un accidente muy feo de una feria y digo, pues lo van a echar del trabajo o le va a faltar el trabajo, porque con estas cosas ya cobra muy mala prensa los feriantes, todavía peor de la que tienen, ¿verdad? Peor nombre, porque hay situaciones en que los feriantes no están bien vistos socialmente. Entonces digo, pues se le va a complicar laboralmente a mi sobrino. Y entonces mi papá me oye y dice, no, dice, si con el mismo tono de mala clase de siempre, dice, no, si él ya no trabaja en la feria, si él ya no trabaja en la feria, como si trabajar en la feria ya hubiera pasado de buenas a primeras de ser algo devaluante o denigrante o mejor dicho, que se lo toma como si ya la feria fuera denigrante y ahora ya como está de soldador ya fuera un trabajo más limpio.
Y bueno, pero si yo le anuncié de que de feriante era mala cosa para mi sobrino, porque si él tiene malas inclinaciones se van a acrecentar en la feria. Y eso no lo recibieron así, pero ahora que ha salido de lo de la feria, ahora sí resulta que ya sí ven la feria como algo pernicioso en un momento dado. Entonces ahora resulta que dicen eso, ¿no? Como, no, si ya no trabaja en las ferias, ya no, ¿eh? Ya no, ya no, ya es una buena persona. Digo, bueno, me parece bien, me parece muy bien que enderece su vida, ¿no? Pero vamos, que la feria no significaba de por sí que él tuviera que ser un mala persona, un bala perdida, ¿verdad? Pero ahora te lo dicen como si es que la feria, eso ya fuera un submundo. Oye, pero si ha estado ahí hace 2 días. Y te lo dicen encima con mala clase, como reprochándote a ti de pensar que todavía esté en la feria trabajando. Bueno, pues si estaba hace 2 días. Entonces, bueno, pues son detalles, ¿verdad? Son detalles que nos hacen ver esto de la falta de movilidad social y bueno, y se ha ido a otro lugar, mi sobrino, porque ha cambiado de ciudad. Si llega a quedarse aquí, pues su rango de trabajos hubiera sido bastante limitado, ¿verdad? Hubiera tenido que seguir con las ferias o a lo mejor de cocinero en un momento dado, pero claro, sus oportunidades laborales eran menos. Y gracias a que se ha ido, que ha podido hacer algo diferente. Pero bueno, que en cualquier caso, que eso de no, él ya no trabaja en las ferias y como jactándose, y luego diciéndote el salario que cobra, porque te lo quieren remarcar, que si cobra 1.600 euros al mes, como jactándose. Dice, sí, pero trabajando como un no sé qué, y 1.600 euros. Digo, bueno, pues que le vaya bonito, si se lo merece, pues que le vaya bonito, y si no, que se lo merece, si no se lo merece, pues que Dios le ajuste cuentas, ¿no? En fin, ahora, eso en el ámbito, digamos, por aquí, de por aquí. Ahora, en lo nacional pasa exactamente lo mismo. Nos detestamos unos a otros porque ya nos tenemos muy vistos, habida cuenta de que te conoces la biografía de las personas famosas del país porque llevan también 30 o 40 años saliendo por televisión. Entonces te conoces la biografía de los príncipes, te conoces la biografía de los reyes, te conoces la biografía de los famosos, te conoces la biografía de Pedro Reyes y de Gurruchaga, que nos iban a volver locos de chicos, haciendo locuras con ese humor absurdo que nadie podía decir otra cosa. ¿Era gracioso? Bueno, es que no había otra cosa, no sabía si era gracioso o no era gracioso. El caso es que Gurruchaga movía la lengua como una polea y eso era gracioso. Para ese tiempo parecía ser, bueno, pues te lo imponían así. Si había un canal o dos, pues imposición manda. Y entonces, pues en lo nacional igual nos detestamos, nos detestamos. Y lo único que trae aire fresco son la gente extranjera, la gente que ha venido de fuera. Porque es que aquí cada vez nos detestamos más y la gente famosa son espinos en nuestros ojos. Si es que se han pasado 30 o 40 años saliendo en los mismos programas de televisión. Entonces, claro, los detestas aunque no quieras. En el 84, por ejemplo, que les dije que estuve en el cine viendo la película de Michael Jackson. En el 84, que fue cuando Michael deja a los Jackson 5 y ya hace carrera en solitario, bueno, pues en ese 1984 aquí el paralelo era Miguelito Bosé. Fíjense cómo se estrella uno con la realidad. Miguelito Bosé era el paralelo de Michael Jackson aquí en España. Y si no, la canción de Labios de fresa, sabor de amor, la fruta de la pasión. Un ridículo lamentable de toda aquella movida madrileña que fue el paralelo de la Motown de Estados Unidos.
Entonces, pues, aquí, que sin Estados Unidos, luego nos podemos quejar todo lo que queramos de que el judaísmo maneja Estados Unidos y todo lo que queramos, pero sin Estados Unidos y sin ese judaísmo en el mundo de los negocios, probablemente Europa hubiera sido 1984 de George Orwell sin discusión ninguna ya en 1984. Gracias que no se convirtió en ese mismo año en lo que vaticinó Orwell, porque estaba Estados Unidos de por medio. Y ese poder judío del cual ahora mismo todos hablamos pestes, pero que hay que reconocer las cosas. Bueno, pues esto era lo que les traía hoy referente a esa movilidad social en ciudades con mentalidad de pueblo. Si les gustan estos temas sociológicos, disfrútenlos, lo primero, suscríbanse, también compártanlo. Cuando lleguemos a los 50 suscriptores, pues ya grabamos en directo. Gracias y un abrazo. Hasta otra.